Pues muy buenos días tengan todos ustedes. Nos alegra que esta juventud interesada en la ciencia y en la investigación nos está acompañando hoy. Bienvenidos a este tercer simposio sobre avances en la investigación de nuevos compuestos contra enfermedades crónico-degenerativas e infectocontagiosas, que vamos a empezar el día de hoy y que termina el próximo viernes a la 1 de la tarde. Muchas gracias por su asistencia y me gustaría presentar a los miembros de este presidium. Primero vamos a empezar con la doctora Susan Gutiérrez Rubio, que viene en representación de la doctora Araceli, que es nuestra representante del cuerpo académico, pero que esperemos que se encuentre, que pueda acompañarnos pronto, ¿no? Bueno, aquí está la doctora Susan Gutiérrez. Un aplauso, por favor. También nos acompaña, y es un honor para nosotros también, la doctora Ana Laura Pereira Suárez, jefa de departamento del Departamento de Microbiología y Patología. Y ustedes deben conocerla todos ustedes, es la doctora Edith Oregon, que es la coordinadora de investigación de aquí del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Para empezar, vamos a pedirle a la doctora Ana Laura que nos diga unas palabras sobre este evento. Muchas gracias, doctora. Muy bien, muy buenos días a todas y a todos. Bueno, para mí es un honor estar aquí como parte del Departamento de Microbiología y Patología y darles a ustedes la más cordial bienvenida a este importante evento que nos ha convocado desde hace ya 3 años, ¿verdad? Y hoy nos reencontramos para celebrar el tercer simposio llamado Avances en Investigación de Nuevos Compuestos contra Enfermedades Crónico-Degenerativas e Infectocontagiosas. Este simposio es organizado, como dijo Leo ya, por docentes investigadores que conforman un cuerpo académico de este centro muy productivo y todos están comprometidos con el fomento de la calidad en el campo de la investigación en microbiología. Y este evento abordará temáticas relacionadas con la búsqueda de nuevas alternativas terapéuticas a enfermedades infectocontagiosas y crónico-degenerativas con un enfoque multidisciplinario para el desarrollo científico y la promoción de la salud. Entonces los invito a disfrutar durante estos 3 días de la programación de este simposio que contará con conferencias que serán impartidas por investigadores que representan a instituciones de gran prestigio de aquí de nuestro país, tales como el CINVESTAB, Universidad de Colima, Centros de Investigación CONACYT, de nuestra propia universidad, Centro Regional de Investigación de Salud Pública de Tapachula, Chiapas, así como la Universidad de California. Les doy entonces la bienvenida a todos y ahora les doy la palabra a la coordinadora de investigación para que dé por inaugurado este evento. Muchas gracias a todos. Bienvenidos sean nuevamente a este Centro Universitario de Ciencias de la Salud, a nuestros ponentes invitados, a los alumnos y a todos los asistentes profesores. Bienvenidos. Enhorabuena a los organizadores por este simposio. Voy a pedirles a todos se puedan poner en pie, por favor, para inaugurar. Y bueno, siendo las 9:25 horas de este día, miércoles 18 de septiembre de 2024, damos por inaugurados formalmente las actividades del tercer simposio de avances en investigación de nuevos compuestos contra enfermedades crónico-degenerativas e infectocontagiosas. Enhorabuena y el mejor de los éxitos a todos. Muchas gracias a todos. Por favor, tomen su asiento respectivo. Le agradecemos mucho a la doctora Edith y a la doctora Ana Laura por su presencia. Y vamos a iniciar una ponencia con una invitada especial. Frente a ustedes va a estar la doctora, déjame ver porque no veo. Sí. La doctora María Teresa Estrada García,
que es una investigadora que obtuvo su doctorado en la Escuela de Ciencia Biológica de la Universidad de Birmingham, su maestría en la Escuela Nacional de Ciencia Biológica en el Politécnico Nacional y es biólogo de profesión. La doctora Estrada García es SNI 3, tiene una amplia trayectoria científica, ha estado participando en la Universidad de Texas en un año sabático, tiene varias estancias postdoctorales, tanto en Texas como en la Universidad de Ginebra en Suiza y también en la Universidad de Birmingham. Actualmente trabaja pues su tema de investigación se refiere a bacterias diarrogénicas, doctora, ¿estoy bien? Y nos va a presentar su ponencia Alcance sobre la situación epidemiológica de Escherichia coli diarrogénicas en México y alternativas naturales. Sin más que agregar y esperando que sea de su interés, les presento a la doctora María Teresa. Muchas gracias. A ver, platiquen un poquito la historia de esto. ¿Usted la cambia? Pero dice cómo va a cambiarlo con esto. Sí. Con que yo la cambio con... ¿Este es el láser? ¿Este es el láser? No, es rojo. El rojo. Y las cambia ahí. A ver, muévelo. Perdón. Ahí está. Aquí. Bueno, seguimos viendo acá, doctor. Sí, doctor. Sí, perdón. Bueno, primero que nada es un verdadero placer estar aquí otra vez con ustedes en la Universidad de Guadalajara. Le agradezco a Araceli enormemente que me haya invitado. Me encontré con la sorpresa, porque nunca me fijo en muchas cosas, que empezaba yo. Entonces, pues me aterré un poco ayer, porque sobre todo cuando vi mi título dije, ¿de qué voy a hablar? Entonces, creo que es un placer que los estudiantes estén aquí y quiero a lo largo de la plática mostrarles que ya no se puede hacer ciencia si no es con colaboraciones. Estamos en el punto histórico, en el no regresar, nadie es dueño de nada, la ciencia es para todos y creo que las colaboraciones nos van a permitir que en este país que no hemos tenido en los últimos 6 años muchos recursos, sobre todo los que trabajamos enfermedades infecciosas, que no trabajamos dengue o que no trabajamos COVID, no hemos tenido apoyos. Y creo que es fundamental que se den cuenta que las enfermedades infecciosas siguen siendo un problema de salud pública importantísimo. Bueno, entonces aquí solamente les muestro algunos de los laboratorios con los que hemos colaborado a lo largo de los años. Y básicamente esto termina siendo unas interacciones no solamente de trabajo, sino de amistad, y en donde uno empieza a recibir estudiantes de diferentes lugares y empieza a hacer colaboraciones muy perecederas a lo largo de nuestra vida. Voy a empezar con qué es la definición del síndrome de diarrea, porque está considerada realmente un síndrome, y ustedes saben que un síndrome se caracteriza por signos y síntomas, y entonces cambios en la consistencia, en las heces, en el infante, en el caso particular de los niños, acompañados de dolores abdominales, puede estar acompañado con sangre en las heces, fiebre y vómito. Y digo esto en los niños, es muy importante que el adulto también se esté verificando, porque ahorita, como les voy a mostrar en los datos epidemiológicos de México, quién se está muriendo ahora por diarrea en este país. Presentan 3 o más evacuaciones líquidas o semilíquidas, cólicos, sangre, fiebre y vómito. Es nuestra definición funcional de diarrea, ¿sí? Y la diarrea aguda es aquella que dura 14 días, pero aunque ustedes no lo crean, hay diarrea persistente que puede durar de 14 a 28 días y diarrea crónica. Hay individuos que tienen diarrea crónica y la gente siempre ha pensado que no está asociado a infecciones y sí puede estar muy asociado a infecciones. ¿Quiénes van a presentar estos independientemente del síndrome de diarrea constipación que tiene el diabético? También, porque tu respuesta inmune está disminuida, también pueden ser afectados por patógenos que no se eliminan de manera adecuada. A nivel mundial, cada año se producen más de 1.700 millones de casos de enfermedades diarreicas. La diarrea es una de las mayores causas de diarrea en niños menores de 5 años. En la encuesta nacional de En Salud de Nutrición del 2012,
reportó una incidencia de diarrea de 11 niños menores de 5 años. En 2022, 9.4% en niños menores de 5 años presentaron algún episodio de diarrea en las 2 semanas previas a la encuesta nacional. Es decir, ¿qué se hace? Se va visitando las casas. Estoy un poco chueca, ¿podré voltear esto acá? Van visitando las casas y se va preguntando en esta encuesta nacional si los niños han tenido algún episodio de diarrea. Lo que pasa es que hay que reconocer que las madres nos hemos convertido en las personas mejores del mundo para tratar diarrea, porque ya no se le da inanición a la pobre criatura. Antes le quitaban el pecho, no comiera, pues no sé si se moría de la diarrea o porque no comía. Entonces, en ahora ya sabemos que lo hemos cambiado completamente y ahora se da rehidratación oral, ¿sí? Ya no damos rehidratación parenteral, que era otro problema de salud pública muy importante, y entonces el niño, cada vez los niños llegan menos a los centros de rehidratación de los hospitales. Entonces, precisamente por eso es importante tener toda esta información. Las enfermedades gastrointestinales en México en el 2012 fueron la segunda causa de mortalidad debido a enfermedades infecciosas. Se dice fácil, es la segunda causa. ¿Qué pasa si un niño tiene diarrea? Se deshidrata, ¿sí? Si esta diarrea es suficientemente severa para que el niño se deshidrate, pierda electrolitos, este niño puede llegar a la muerte y ustedes lo saben porque puede entrar en shock hipovolémico. Pero ojo, también el adulto entra en shock hipovolémico. Por nivel socioeconómico en 2022, el quintil con mayor porcentaje fue el segundo lugar, es que no veo nada, en el 2012. El primer quintil es el 20% más pobre de la población, es decir, las enfermedades infecciosas siguen siendo un problema en el grupo más pobre. Entonces, creo que hay que tener mucha atención para este grupo. El segundo quintil es el 20 siguiente, ingresos per cápita, así que llega al quintil que agrupa al 20% más rico, ese tampoco tiene estos problemas, y entonces estamos viendo cómo nuestro país está dividido en niveles socioeconómicos, y la diarrea está distribuida por igual, curiosamente, en las ciudades. La epidemiología de las enfermedades diarreas. La pérdida de líquidos corporales y electrolitos puede llevar al paciente con síndrome de diarrea a shock hipovolémico y muerte. A nivel mundial se reportaron 1.53 millones de muertes. Doctora, sí. ¿me permite ver si le podemos mover para que estemos más cómoda? Sí. Y además tengo miedo de moverme y hacer. Ah, no, esto sería terrible. ¿Ya? A ver, doctora, ¿están más cómodos así? Sí, estoy más cómoda.
Ah, perdón. Sí. Entonces, tenemos el segundo grupo, que es el grupo de norovirus. Se nota que daba clase, ¿no? Sin micrófono. El grupo norovirus, que es muy importante, y este norovirus está muy asociado con brotes alimenticios. Y es una diarrea que se parece mucho a una de las Escherichia coli diarrogénicas, que les hablaré a continuación. Luego tenemos todo el grupo de los parásitos, que aunque no lo crean, ha disminuido de manera importante en México y en el mundo la diarrea por parásitos, porque la OMS instauró algo maravilloso, que es que te desparasites cada 6 meses. Y esa campaña de desparasitación, igual que la campaña de la Organización Mundial de la Salud para la rehidratación oral, ha sido maravillosa. Y tenemos todo el grupo de las bacterias, las muy conocidas, Salmonella, Shigella, Campylobacter, que ya no es la principal causa de diarrea, fue hace 40 años porque no se buscaban las E. coli. Y tenemos a todo el grupo de los patotipos de Escherichia coli, que es lo que les voy a hablar el día de hoy. Y seguimos teniendo a nuestro querido Vibrio cólera, pero ojo, otros vibrios todavía más importantes en donde hemos tenido brotes asociados a otro grupo de vibrios. Bueno, como toda cosa, tenemos que estudiarlo desde el punto de vista ecológico. Tenemos que hacer un estudio ecológico de qué es lo que está sucediendo, porque no todos ustedes están enfermos todos los días de diarrea. Recuerden que la enfermedad es la excepción. Nosotros normalmente no estamos enfermos. Digo, enfermos del estómago. Entonces, tenemos que hay características fundamentales como las características del hospedero, que es la edad, el género, el estatus nutricional es fundamental, la dieta, la microbiota que ahora está tan de moda, pero que nos va a venir y nos ha venido a revolucionar los tratamientos, el estrés, ¿qué les digo? Y el uso de medicamentos. Tenemos otros factores, como es el agente patógeno. ¿Me podrían regalar tantita agua? Que es importante la dosis infectiva, es decir, hay dosis infectiva para causar diarrea, los factores de patogenicidad per se del patógeno y la interacción del patógeno con la microbiota. La inmensa mayoría de nosotros no nos enfermamos porque tenemos una microbiota que nos protege contra estos patógenos que llegan y de alguna manera son eliminados. Y bueno, no voy a entrar en detalle, pero la IgA participa de manera muy importante en este proceso. Las condiciones sanitarias, es decir, ambiental, la característica ambiental, en donde están las condiciones sanitarias, la estacionalidad, la contaminación, y ambiental también ha venido a jugar un papel importantísimo, que era algo que estábamos comentando hace rato, vivir en lugares contaminados, con aguas fecales. Nosotros somos un país que seguimos irrigando los cultivos, aunque sean lechugas, con aguas negras, ¿sí? Y hemos tenido brotes asociados a aguas negras. Tenemos ahorita un brote muy importante en la Ciudad de México, en la zona de Chalco, porque se desbordó el caño. Y entonces quedaron inundados y por debajo, y entonces las infecciones gastrointestinales han incrementado de manera muy importante. Cálculo de la severidad. Bueno, nosotros modificamos esta escala, que era una escala descrita por Versicari, y Ruska, para describir cómo era la severidad para el caso de rotavirus. Y nosotros lo que hicimos fue tomar esta escala, que es muy interesante, en donde tiene el número máximo de evacuaciones que tuvieron por día, la duración de la diarrea, el vómito, máximo de número por vómito por día, cuántos días, la temperatura, la severidad de la deshidratación, el tratamiento, y aquí tenemos las escalas. Ahora, nosotros agregamos cosas a estas escalas, en donde agregamos, porque para la diarrea bacteriana, muchas gracias, la sangre en heces, alteraciones hidrotolíticas, choque hipovolémico, sepsis o convulsiones, mucho más asociadas con diarreas bacterianas, y le damos un puntaje donde la pasamos automáticamente. Si tiene diarrea con sangre, la clasificamos como intermedia, o y si tiene sepsis y convulsiones, como grave. Estos son los patotipos de Escherichia coli, a los que no les quiero entrar en gran detalle, pero a grandes rasgos tenemos
6 patotipos con sus variaciones, en donde, ¿qué es fundamental aquí? Las características de estas bacterias. Por años, y todavía en muchos laboratorios, les reportan flora normal Escherichia coli. Normal, pues para ellos, porque se está muriendo alguien por lo que famosa coli enterotoxigénica asociada con la principal causa de diarrea del viajero, donde todos los estudios los hicieron de Estados Unidos aquí en Guadalajara. O sea que aquí tenemos muy bien caracterizada la ETEC de Guadalajara. Entonces, sí, o los muchachos les daban $100 en aquel entonces, en los años 80, si les daba diarrea. Entonces imagínense, los muchachos gringos que venían a estudiar aquí español a la Universidad de Guadalajara y a otras, a la Autónoma de Guadalajara y a otros lugares, pues querían ganarse los $100. Y entonces había una competencia por comer en la calle todo lo que te encontraras. Y entonces el muchacho que tenía diarrea, como daba su muestra, costaba $100. ¿Quién nos hubiera dicho? Entonces, empezamos con EPEC, que es una que tiene fimbrias en la superficie. Las bacterias, como saben ustedes, tienen pelitos en la superficie muy característicos, que son lo primero que interacciona con la superficie del enterocito. Luego tienen también que esto es capaz de movilizar actina dentro de la célula y formar algo que llamamos un pedestal. Y luego tenemos a la E. coli enterohemorrágica. Esta E. coli enterohemorrágica produce toxinas parecidas a las de Shigella. Y tenemos después la enterohemorrágica clásica que produce esta lesión de adherencia y efacelamiento. Tenemos la famosa causante de diarrea del viajero, LTST. Como les digo, las mejores cepas del mundo han sido caracterizadas aquí en Guadalajara. Y sabemos que los jóvenes se enferman dentro de los primeros 15 días por ETEC, es decir, ellos vienen de zonas no endémicas de coli enterotoxigénica. Pero también se pueden enfermar ustedes porque se pueden enfermar con una cepa chilanga, ¿eh? O sea, la de ustedes la tienen bien caracterizada, pero la de allá no. Tenemos esta otra que es la E. coli enteroagregativa, tenemos la E. coli enteroinvasora, que es la única E. coli que invade, pero es prima hermana de Shigella, como les voy a decir más adelante, y tenemos a la E. coli enterodifusa, que modifica las vellosidades y forma una bola de estructuras en la superficie. Este es muy difícil de tratar. Nosotros publicamos un caso porque la bacteria no está en la superficie y los antibióticos orales no necesariamente van a tener un efecto sobre esta bacteria. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Ustedes son expertos microbiólogos, eso es el tema del día de hoy. Y tenemos básicamente 4 mecanismos de transferencia horizontal de genes. Las bacterias no tienen sexo, entonces, ¿cómo voy a transferir genes si no tengo meiosis? Entonces, esto se hace de manera horizontal, a través de la transformación, la transducción y la conjugación, en donde es DNA directo que se incorpora a la bacteria, exógeno, a través de los fagos, que son los virus bacterianos, a través de la conjugación, es decir, a través de plásmidos, y la nueva ola ahora también sabemos que es a través de exosomas. Y esto es fundamental. El descubrimiento de los exosomas, métanse a ver lo que se incrementó la literatura en los últimos 15 años de los exosomas, donde sabemos que pasa DNA, pasan muchísimas otras moléculas y son transferidas a través de estas famosísimas vesículas. Teníamos todos estos métodos para identificar las E. coli diarrogénicas. ¿Cómo distingo una E. coli diarrogénica de una E. coli no patógena, de la comensal? Pues muy difícil, porque la clasificación bioquímica de laboratorio solo me lleva a decir que es una E. coli. Entonces, había pruebas de FAS, que era una técnica que había que hacer cultivo celular y ver la movilización de actina, la asa famosísima ligada de conejo, que se usa durante años para saber si una bacteria producía o no toxinas, pero imagínense cuántos conejos tienen ustedes que abrir. Se saca el intestino, al intestino se le inyecta lo que ustedes creen que es la bacteria, y ahí ustedes después pesan ese intestino para ver qué cantidad de líquido. Pues era imposible, eran trabajos, como digo yo, de chinos. Después vino la prueba de Sereni, que también era muy complicada y además legalmente ahora ya no se puede hacer, es que se hacía en el ojito del cobayo. Después tenemos el colony blot, que eso vino a revolucionar las técnicas. Ya, wow, ya había llegado
la radioactividad y podíamos trabajar haciendo los famosos colony blots, en donde lo que en realidad estábamos haciendo era un southern blot. Y entonces teníamos las colonias, las poníamos en una caja de Petri, marcábamos lo que queríamos identificar, los genes con radioactividad, ¿sí? Y el DNA con radioactividad, y entonces hacíamos esto, pero pues había que usar radioactividad, exponer las placas y todo. Ensayos en líneas celulares, que fueron un problema también, porque pues tienen que tener un laboratorio especializado. Los ensayos de adherencia sobre células epiteliales, en donde Cravioto, un mexicano, fue pionero en estos proyectos, y luego llegan, bendito sea Dios, los PCR múltiplex, que aunque ustedes no lo crean, ya me tocaron. Entonces, y tenemos finalmente pues el PCR de tiempo real. Entonces, ¿qué hago yo cuando regreso a México, que ahorita comentábamos con Ana Laura en 1998? Pues me planteo que queremos hacer estudios epidemiológicos amplios. Y para poder hacer estudios epidemiológicos amplios, como las Escherichia coli son comensales, ustedes le tienen que, por cada paciente, le tienen que picar al menos 5 colonias. Los que han hecho microclínica saben que normalmente se pica una colonia y esa es la que caracterizo. Las E. coli tengo que picar 5 colonias al menos. Entonces imagínense 5 conejos, imagínense 5 cobayos para cada una de estas. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de desarrollar un método bueno, bonito y barato, que ha sido todo un éxito, para el diagnóstico de las enterotoxigénica, buscando sus genes blancos, para cada una de ellas. Pero ¿cómo era lo importante? No hacemos purificación de DNA, que eso fue la primera revolución. Nosotros solamente usamos el lisado de estas bacterias. Y como todo, hacer interacciones también es bueno. En un principio, Jorge Serna, que ahora es catedrático en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, hizo conmigo la tesis de doctorado, y pobrecito, él sí picó 5 colonias, las puso a hervir, tuvo que tomar la cantidad necesaria y ver qué teníamos en ese múltiplex. Claro, comparado con trabajar con conejos, pues había una diferencia muy grande. Y bueno, ya que la segunda estudiante de doctorado que tuve, que voy también a hablar de ella el día de hoy, que hicimos el estudio epidemiológico, es una QVP de Ciencias Biológicas, amiga mía desde la secundaria, y ella vino con la idea extraordinaria de lisar las bacterias, las 5 bacterias, ponerlas juntas y hacerles el múltiplex. Si había algo positivo, ya me regresaba a ver cuál de las cepas era, y digo, esto se ha ido revolucionando a lo largo del tiempo y mejorando esta técnica que iniciamos, pero les puedo decir que comparado con todas las técnicas que había descritas hasta el momento, mi técnica costaba $1, claro, sin tomar en cuenta la máquina de PCR y los que trabajaban como negros para vivir como blancos, ¿verdad? Tenemos estos 3 estudios epidemiológicos que hemos realizado muy amplios, además de otros en México, empezando por este que se realizó en el Hospital Siglo XXI. Cuando yo regreso a México, el doctor Torres me contacta, es un amigo de mi hermana mayor, y me contacta y me dice, oye Tere, yo tengo una bola de cepas de coli, nadie las ha querido trabajar. ¿Cómo ves que ponemos un estudiante de doctorado y que fue precisamente Jorge Serna y hacemos este estudio? Pero las cepas hay que irlas por ellas hasta la UNAM. Yo trabajo en el CIMESTAP, que está en Zacatenco, para ustedes no sé qué sería equivalente en Guadalajara a esas distancias del norte al sur de la Ciudad de México. ¿Cómo de dónde, doctora? No, como 2 horas. Es la diferencia. Entonces hacemos este estudio y lo que tenemos es que los patógenos identificados fueron, por ejemplo, rotavirus. Y quiero que aquí vean claramente la gran importancia de rotavirus. Esta es diarrea, estos 3 casos son de diarrea que requiere hospitalización el niño, ya sea que va a las unidades de rehidratación oral que una bestia peluda decidió desaparecerlas, o el niño necesita llegar a urgencias pediátricas. El niño está lo suficientemente mal para que necesite la rehidratación oral en el hospital. Entonces, rotavirus era el pan nuestro de cada día, 461 casos. Claro, muchos de ustedes ni habían nacido, 1998 al 2001.
Luego tenemos los patotipos y por primera vez nos damos cuenta, y esto buscando solo 4 patotipos, que los patotipos eran importantísimos como agentes causales de diarrea en México. Luego tenemos a Shigella, importante en la Ciudad de México, pero no así tan importante en otras regiones del país. Salmonella, la madre de todos los males, y Campylobacter, que es empujada por un grupo de nutrición como el patógeno más importante de diarrea, sí, hace 60 años. Y tenemos parásitos que aquí no se realizaron, no teníamos los datos, y Vibrio cólera no teníamos casos en aquel momento. Luego, con mi amiga Leoba, nos vemos en un congreso de micro, les digo que somos amigas desde que teníamos 11 años, y me dice, oye, fíjate que los del Poli, los de la Escuela de Medicina del Poli, abrieron un doctorado que está padre porque lo puedes hacer a distancia. Oye, pero yo que soy microbióloga, quieren que haga farmacología. Dije yo, entonces le digo, pues si quieres vente conmigo y vamos a hacer algo. Y ella trabajaba en el Hospital del Niño, se acaba de jubilar, en Villahermosa, Tabasco, era la jefa de microbiología, y en la universidad. Y entonces hacemos un proyecto padrísimo con sus niños en Tabasco, en donde nuevamente rotavirus era fundamental, pero ya vean cómo los patotipos ya empiezan a tomar muchísima más altura, porque Jorge Serna desarrolla un PCR múltiples para identificar otro patotipo más de Escherichia coli. Shigella, es decir, en una zona tan caliente como es Villahermosa y por sus características en particular, no era tan importante. Salmonella, encuentra muy poca salmonella en ese momento histórico y mucho menos Campylobacter. Hacer cultivo de Campylobacter es muy fastidioso, y como es tan fastidioso y caro, casi no se hace. Pero cuando tienes dinero como el doctor Javier Torres y lo haces como debe de ser, con las campanas y todo lo adecuado, igual como lo hizo la doctora Saidi. En un congreso, por eso es importante que vengan a los congresos, no saben si van a conocer el amor de su vida. Yo no conocí al mío, pero conocí a mi alma gemela, esperando afuera del congreso de infectología. No sé, había una persona que estaba esperando y como yo hablo por los codos, nos pusimos a platicar y resulta que me dice, pues es que yo vengo de Mérida y soy pediatra y me tengo que regresar a la Ciudad de México. Yo ese día, en la tarde, me iba a Houston. Yo iba a irme manejando hasta Houston y le digo, pues vente, no te llevo hasta nutrición porque nuevamente es como ir de aquí a Michoacán. Y entonces le digo, pero te damos un aventón y te dejamos en eso. Y ya platicando, teníamos un amigo en común en Texas, que nos había platicado de las dos, uno a la otra. O sea, miren lo chiquito que es el mundo. Y ella me dijo, porque ella no es mexicana, es de origen es americana, me dijo, oye, Tere, yo te voy a invitar a una reunión. Y ya dije, clásico mexicano, vamos a tomar un cafecito y nunca te lo vas a tomar. Te voy a invitar y nunca te invitan. No, hombre, llegando a Houston tenía yo la invitación para venir a la ciudad a Morelia, Michoacán, precisamente. Y entonces, pues dije, pues voy a tener que ir. Ahora sí me tomó la palabra y pues sí voy a tener que ir. Y de ahí empezamos una colaboración que ha durado los últimos 20 y tantos años de nuestra vida, en donde empezamos a trabajar, como ella es pediatra infectóloga, con los niños en el Hospital Orán y haciendo proyectos de enfermedades diarreicas hasta que le quitaron su laboratorio por cuestiones políticas. Ok. Entonces, ¿qué encontramos? En el estudio, en el primer estudio, en donde empezamos a hacer asociaciones epidemiológicas, ¿qué es lo que encontramos en el estudio del IMSS, en estos 3 IMSS diferentes en la Ciudad de México? Pues un problema de acceso al agua profundo. Yo les había dicho que las enfermedades diarreicas están altamente asociadas al nivel socioeconómico. ¿Cuál es la solución? Tener buenas condiciones de vida. ¿Sí? Así se resuelve de sencillo, ¿sí? Pero desafortunadamente no todo el mundo tiene esas oportunidades. Entonces, como haciendo este análisis de tablas de contingencia, encontramos que las infecciones simples con Escherichia coli diarrogénicas, hasta el momento esto no se había descrito, estaban significativamente asociadas, ¿sí? Con el que no hirvieran el biberón del agua del niño. Es decir, las madres ponían el biberón, no hervían el agua,
Y entonces el niño tomaba pues del agua que estaba en unos tambos ahí, ¿sí? Donde además ya sabemos, porque la OMS lo dice, que tenemos que tener tambos cerrados, es decir, que tengan un cuello muy corto, porque si no se contaminan. Bueno, pues esta era una asociación sumamente importante y que cómo se modifica, que lo demostramos en otro estudio de comunidad, simple y sencillamente mejorando las condiciones de vida. Este es otro estudio de un cinturón de miseria en la Ciudad de México. Vean las condiciones que les estoy hablando, ¿sí? Aquí están los niños. Es un artículo que ha estado multicitado porque es un artículo muy lindo, en donde ustedes pueden hacer estudios y hacer toda la epidemiología del estudio. Es decir, ustedes están interesados en el bicho W, pero es importantísimo saber a qué está asociado este bicho W, ¿ok? Entonces, aquí vemos la edad de los niños, ¿sí? Aquí vemos el nivel educativo de los niños. Esto es otra cosa muy interesante. Por ejemplo, la infección con Helicobacter pylori está asociada con nivel educativo. Y van a ver varias cosas que están asociadas con nivel educativo. Agua pasa por mi casa, cate de mi corazón. Entre más nivel educativo tienes, pues seguro que tienes baño en tu casa. ¿Me van más o menos siguiendo? Entonces, bueno, no, pero tienen donde defecar sin hacerlo al aire libre, que eso es fundamental, y tienen alcantarillado. Lo demás no importa. Yo una vez cuando vivía en Francia, me quedé esperando en el baño y haciendo mi estudio epidemiológico, y vi cuántas mujeres se lavaban las manos después de salir del baño. ¡Ni una! ¿Sí? Y no tienen más brotes de diarrea que nosotros. ¿Por qué? Porque tienen un sistema de alcantarillado y de condiciones en donde viven que es difícil que se infecten con patógenos importantes como los patógenos que causan diarrea. Esto también era un dato importante, miren, tener llaves, o sea, llave del agua en tu casa o estaba afuera de tu casa, acceso a agua potable nulo, porque igual me imagino aquí en Guadalajara son ciudades que se hacen por paracaidistas. Y entonces la gente llega, se instala ahí y después el gobierno les pone todas las cosas al paso de los años. El segundo estudio que realizamos aquí fue muy interesante. Ya era en la parte de abajo y ya les estaban empezando a poner drenaje. Los casos de diarrea disminuyeron, las condiciones de vida se mejoraron y ya no los estudiamos. Estos son los datos que no quiero ahondar porque ya ni sé cuánto me queda, por favor me dicen cuánto me queda, en donde tenemos la repetición del niño de estarse infectando constantemente, es decir, estos patógenos están en el medio ambiente y el niño se infecta y se reinfecta. Pero lo que quiero que vean aquí es que el que se reinfecta muchas veces siempre resulta ser el mismo niño. Y ese niño debe de tener un problema en su fondo genético. Algunos inmunólogos ahora dicen que a lo mejor una inmunodeficiencia primaria, pero este niño con infecciones recurrentes siempre hay que preocuparse y ver por qué razones son. Aquí teníamos otro dato muy interesante. Acababa de surgir un nuevo patotipo de Escherichia coli que era el atípico y nosotros nos empezamos a dar cuenta cómo se está introduciendo al país en aquel entonces de manera importante. Nos damos cuenta de la estacionalidad, como ya se había reportado anteriormente, para EPEC no se tenía un reporte en México y nos empezamos a dar cuenta cuando tengo la inmensa mayoría de los casos de diarrea. Ustedes pueden seguir aquí cuáles son asintomáticos con enfermedad o sin enfermedad. Y tenemos un desplazamiento en la Ciudad de México hacia el otoño. Y como siempre se ha sabido de los estudios de Guadalajara, ¿sí? De los estudios de Guadalajara se sabe que E. coli enterotoxigénica le gusta la lluvia y los meses calurosos. Entonces, el mayor número de casos lo tenemos de julio a entrado el otoño cuando nos llueve, pero particularmente en julio y agosto, que era cuando venían a estudiar los muchachitos inglés. Aquí tenemos la distribución de los patotipos y conforme fuimos haciendo los estudios, a mí me parecía algo rarísimo. Los patotipos nuevos que íbamos introduciendo los estudios de biología molecular, porque no se habían buscado, resultaban ser los más prevalentes, que ahorita no voy a entrar en detalle, pero en este caso en particular era la E. coli enteroagregativa. Ay, no sé. Ok. Teníamos
esta distribución más asociada a casos de diarrea que era asociado a E. coli enterodifusa. ¿Y qué es lo que está pasando? Estos patógenos se están introduciendo, ¿sí? Y entonces obviamente no tengo respuesta inmune contra ellos y lo más probable es que me vaya a enfermar con estos patógenos que están llegando. Los patógenos es una dinámica. Así hablábamos hace rato alguien con las cepas. O sí, es la misma especie, pero no sabemos, es rogoresistente, no sabemos, tiene más genes de patogenicidad involucrados en otras cosas. Entonces, esto es un cambio permanente, por eso hay que hacer estudios epidemiológicos. Ok. ¿Qué también encontramos en estos estudios? La búsqueda de genes particulares. Había que juntar todo, hay que hacer epidemiología molecular con una visión muy amplia, y entonces nosotros buscábamos genes, y esto fue lo que nos encontramos, fíjense. Una niña de 10 meses que tuvo 13 deposiciones por día con sangre, ojo, ¿se acuerdan que yo les había dicho que sangre lo consideramos un factor que incrementa a cómo clasificamos la diarrea? Normalmente la asociamos como diarrea grave, y la niña entró en choque, pero no se murió. Tenemos un niño de 9 meses con la clasificación maravillosa de nuestro querido doctor Federico Gómez, con nivel de desnutrición 3, o sea, está muy mal. 10 deposiciones al día con sangre, vómito, es el mismo patógeno con prácticamente los mismos genes identificados de patogenicidad. El niño entra en falla renal, hepática y muere. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre estos dos niños, chicos? La desnutrición. Es decir, el estar desnutrido, lo sabemos, te predispone a severidad tanto de neumonías como de diarreas. ¿Y eso? ¿Cuál es la solución? Pues que coman, ¿sí? Entonces tenemos en el mismo estudio del IMSS que el estatus nutricional favorecía la desnutrición, ¿sí? 6 veces más la probabilidad de que ustedes tuvieran un patotipo de Escherichia coli. Volvemos a lo mismo. La desnutrición nos da un fondo genético para poder ser susceptiblemente más posibilidad de estar enfermo. ¿Cómo se resuelve esto? Pues esto es un problema muy grave, porque la desnutrición a edades tempranas tiene repercusión para el resto de su vida. Hay más niños adultos pobres en México, es lo que dice la OCDE. Afecta la carencia económica al 17% de la población general, pero a 20% de los infantes. Es decir, este país, que está considerada la 12ª economía del mundo, sigue con unos problemas de disparidad espectaculares. Entonces, ¿qué hicimos? Este es un estudio que solo se los quiero describir a grandes rasgos porque fue un caso, voy a ahondar en él. Este es un niño que estuvo coinfectado con la E. coli enteroinvasora, que es prima hermana de Shigella, pero que también tenía una infección coinfectado con rotavirus, clásico de poblaciones pobres. No tienen un bicho, sino tienen 2 bichos, y esto hace que una sinergia. ¿Y qué es una sinergia? No es que 1 más 1 es 2, sino que 1 más 1, aunque no lo crean, es 4. Es decir, incrementa las probabilidades de que un niño tenga un cuadro más grave. Este niño, fíjense, los que son químicos, tiene una hemoglobina, vean, con la hemoglobina que llega de 1.9, y aquí para los que no son expertos, que tampoco soy yo, aquí les doy los valores normales para un niño de esa edad de 4 meses. El hematocrito de 6.4, ¿sí? Y algo que me fascinó cuando vi estos datos es, tiene una respuesta innata disparada, o sea, su respuesta per se inmunológica está respondiendo, está mandando neutrófilos inmediatamente para compensar esta infección, en donde los neutrófilos son lo primero que responden, como se acordarán ustedes, a una infección de este tipo bacteriano. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este niño? Tiene la infección por rotavirus. Sabemos que rotavirus, el malvado, abre las uniones estrechas entre las células. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues
Ya encima de que tengo además la infección con rotavirus, la salida en exceso de líquido y todo, estoy abriendo los espacios por donde esta bacteria, que es E. coli enteroinvasora, que entra por células M, ¿sí? Que son las células especializadas en el intestino, va a entrar, no solamente va a poderse transmitir de un enterocito al otro, sino puede entrar de manera bestial entre las uniones estrechas. Por eso se exacerbó el caso del niño. Este niño tuvo que recibir, no sé si lo tengo aquí, 7 transfusiones, muchachos. ¿Sí? Este niño recibió 7 transfusiones, 5 transfusiones, 1, 4, 7, en estos días, ¿sí? Este niño después tuvo una diarrea clásica de las de rotavirus con una deshidratación tremenda. Se le tuvo que dar antibiótico, ¿sí? La madre era indígena de una comunidad en Tabasco, en donde para poder llegar al hospital del niño tuvo que vender hasta lo que no se imagina para poder comprar el boleto para el camión. Y finalmente, cuando los regresaron a su comunidad, los llevó afortunadamente la ambulancia del hospital. Es decir, todavía esa parte la tenemos muy bien. Si ustedes hubieran llegado a un hospital de Estados Unidos, ni lo reciben, corazones, ¿sí? Es decir, no tienen lana, no pagas, no hay. No hay, como digo yo. Entonces, este es un caso muy interesante de una coinfección, pero ¿cuál era también el fondo? La desnutrición. Este niño era un niño desnutrido, ¿sí? Que además lo triste es, como me decía mi amiga, sabes que va a regresar a la comunidad a la misma historia. Y quién sabe cuántas veces va a tener que regresar aquí al hospital si es que puede. Y si es porque la madre puede vender algo para poderlo traer a la ciudad de Villahermosa. Ok, este es otro estudio muy amplio que hicimos en colaboración con NIH, en donde hicimos un estudio en donde incluimos gran cantidad de niños. Este estudio es en colaboración con mi gran amiga Musa de Mérida. Incluimos 999 niños con diarrea, de los cuales se colectaron una muestra de heces por caso. Se dividieron en 373 casos de diarrea sin patógeno identificado. El otro problema que tenemos. Tienen mucho que estudiar ustedes. Tienen posibilidad de buscar otros patógenos de diarrea o que no podemos cultivar, como ahora sabemos con la microbiota, ¿sí? Pero que pueden ser causantes de diarrea y que nunca los buscamos, ¿sí? Y que el niño tiene diarrea y que lo más probable es una diarrea infecciosa, sí, porque ya les dije cómo pueden buscar marcadores como neutrófilos y otras cosas para saber que es una diarrea infecciosa. Entonces, 626 casos de diarrea con al menos un patógeno, ¿sí? Es decir, tuvimos casos de diarrea con más de un patógeno. Me dicen cómo va el tiempo porque yo no estoy midiendo. No, ¿cuánto me queda? No sé. Como 40 minutos. Ah, entonces todavía tengo tiempo. ¿Sí? ¿Voy bien? Ok. El grupo de casos de diarrea con patógenos se dividió en 242 casos de infecciones mixtas y 384 casos de patógeno único. Fíjense, el caso que les presenté del niño de esta diarrea mixta sí estuvo asociada a más severidad, pero ya nos habíamos dado cuenta desde el estudio del IMSS con Javier Torres que no necesariamente encontrar 2 patógenos en zonas endémicas necesariamente quiere asociarse a que el niño esté más severamente infectado. Los estudios realizados en India son preciosos con diarrea del viajero, en donde un individuo que viaja por primera vez a estas zonas endémicas tiene hasta 3 patógenos. Y claro que tiene su diarrea del viajero, de esas que no te deja, pero ni salir del hotel, ¿verdad? Y no ves absolutamente nada. Entonces, eso es, en los países más endémicos tienen varios patógenos simultáneamente. ¿Qué encontramos nosotros? Nuevamente, los patotipos de Escherichia coli, los reyes. Y no porque yo los trabaje, digo, si hubiera salido otra cosa, se los digo. Rotavirus, a pesar de que se había introducido la vacuna de rotavirus, pero ojo, la vacuna de rotavirus se introduce en México en el 2009 y este estudio es del 2010 al 2014. Es decir, yo tengo niños en 2010 que no habían sido vacunados, ¿sí?
porque este estudio incluyó niños hasta 9 años. Entonces podían tener rotavirus y no habían sido vacunados. Ahora, la vacuna de rotavirus, que esa es otra área de investigación, ha venido a ser una revolución para la diarrea aguda que requiere hospitalización. No es una vacuna esterilizante. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Qué quiero decir con que no es una vacuna esterilizante? ¿La vacuna de qué sí es una vacuna esterilizante? La de viruela. Es decir, a mí no me va a volver a dar viruela nunca en mi vida. A lo mejor la del mono sí. Pero en principio no me va a dar viruela. Y no lo sé, porque ustedes son los que no están vacunados. Yo sí estoy vacunada contra viruela. Entonces, una vacuna esterilizante es aquella que nunca te va a volver a dar. ¿La vacuna de coronavirus es una vacuna esterilizante? No. ¿Qué hace la vacuna de coronavirus? ¿Qué es lo que hace? Disminuye la severidad del cuadro. No te puede volver a dar coronavirus, si no te ha dado o te da por primera vez, pero no vas a ponerte tan grave. Lo mismo pasa con la vacuna de rotavirus. No es una vacuna esterilizante, pero disminuye el cuadro clínico. Es decir, el niño no vomita 825 veces, porque ustedes nunca han visto, pero es clásico el famoso vómito en jet del niño que tiene por primera vez rotavirus, y las que somos mamás antes de la vacuna del rotavirus, era horrible. Están ustedes sentadas allá y les cae. Entonces, creo que es importante que sepan cuál es la diferencia. ¿Necesitamos vacunas contra patógenos entéricos? ¿Qué? Sí. Yo no puedo mejorar las condiciones de vida de mi pueblo, que más quisiera, pero sí puedo ofrecerles vacunas para que mejore su calidad de vida. Bueno, entonces esto a grandes rasgos eran las infecciones mixtas o las infecciones con patógeno único. Esto es lo que encontramos. De manera interesante, aquí tenemos a los patotipos de Escherichia, luego seguido de rotavirus. De manera muy interesante, que no lo habíamos visto, fíjense, vimos un incremento en los casos de Shigella, por debajo de Salmonella. Salmonella en Yucatán era, como decía el querido doctor Pérez Mirabete, que podrías, si fueran fluorescentes, no tener que usar lámparas, ¿verdad? Salmonella estaba en todos lados, en el aire, en las superficies, en todo. Campylobacter, los parásitos y Vibrio cólera, que siempre hay un remanente. Pero estos casos de Shigella, lo curioso es que estos casos de Shigella estuvieron asociados con convulsiones. Y hemos tratado de averiguar si es per se la Shigella la que está induciendo, porque Shigella induce fiebre, y ustedes bien saben que la fiebre puede, en individuos susceptibles, inducir convulsiones, pero eso estaba por arriba de los datos de convulsiones cuando tú tienes fiebre alta. Entonces, no sabemos si es el huésped o el hospedero el que está causando estos problemas. Entonces, estos fueron los datos que tenemos. Se hicieron estudios también con parásitos. Estos son los datos con muy poquitos, porque teníamos muy poco dinero para hacerlo, aunque ustedes no lo crean, NIH no nos quería dar todo el dinero para hacer los estudios con virus, ¿sí? Encontramos pocos como patógeno único, ¿sí? Y luego tenemos de este estudio, que es el estudio de una chica que está terminando el doctorado, que es nutrióloga, en donde yo dije, ¿qué proyecto le voy a dar a una nutrióloga? No la voy a poner a hacer cosas que no, en donde ella realmente pueda aportar, ¿no? Entonces la puse a hacer este estudio de desnutrición. Y miren, los patotipos de Escherichia coli están asociados de manera importante con desnutrición crónica y aguda. ¿Y cuál es la diferencia entre desnutrición crónica y aguda? Talla para la edad y peso para la edad. ¿Sí? La crónica es talla para la edad, es decir, no importa que yo no estoy bien alimentado, ¿en qué va a tener un efecto? ¿En mi peso o va a tener un efecto en mi desarrollo? Y va a tener un efecto en mi desarrollo de altura, y no solamente, yo no comí bien, como pueden darse cuenta, y también va a tener un efecto directo en desarrollo cognitivo, desafortunadamente. Si ustedes tienen más de 5 episodios de diarrea en los 2 primeros años de su vida, tienen una pérdida de desarrollo cognitivo irrecuperable. Entonces, esto es lo que yo les quería decir. Crecimiento deficiente, este círculo vicioso en donde tengo desnutrición, tengo más probabilidad de tener diarrea,
no me puedo recuperar, mi epitelio está modificado, dejo de absorber nutrientes y es un círculo vicioso. Pero lo más triste es deficiente desarrollo cognitivo, disminución en el rendimiento escolar, y eso está preciosamente demostrado en las favelas en Brasil. 2 niños vecinos de casas contiguas, en las mismas condiciones socioeconómicas, uno con 5 episodios de diarrea y el otro sin los 5 episodios de diarrea, el niño en la escuela tiene un bajo nivel de estudios. O sea que el problema de la diarrea es que ya no solamente no te vas a morir por todas las nuevas cosas, pero el problema de la desnutrición tiene que solucionarse porque tiene impacto en la vida de los adultos y de tu población. Ok, las 200,000 publicaciones que tenemos que hacer si no CONACYT y el SNI no nos dan. Tenemos este último, creo que me quedan un poquito de cosas. Esto es otro estudio que hicimos buscando los genes de virulencia, ya no me voy a ir al detalle. Estos son los genes de virulencia que identificamos. Esta es la prevalencia de los patógenos identificados en estos niños, en este estudio también realizado ay, me estoy yendo al revés, ¿qué hice? Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Ok, voy a tratar de irme más rápido ya para terminar. Ok, ¿y qué hice? Sí, se fue para... Ay, Dios mío, dejé pegado más cosas. Ok, creo que se repitió, ¿verdad? Sí. Ok, pero ok. Aquí solamente porque la vez pasada les hablé de esto, pero se los quería recordar. Bueno, ¿y ahora de dónde vienen esas E. coli diarrogénicas? Pues de lo que comemos, ¿no? Sabroso. Entonces tenemos, por ejemplo, solamente les pongo un ejemplo, este fue un estudio que nos ha dado mucho que vender y a la gente le encanta, pues que su piquito de gallo que está contaminado con EPEC, su salsa rojita con STEC, su cilantro, ¿no? También su lechuga, muchachos. Pues imagínense, como decía la señora cuando yo iba a visitarla, ¿quién va a lavar un cilantro y quién se lo va a comer? Y yo decía, bendito sea Dios que no lo lava, porque el agua la veía uno y queríamos llorar. Entonces, de cualquier manera, pues somos arriesgados en esta vida, tenemos todos estos niveles de contaminación y lo que hacemos nosotros con base en las dosis infectivas es la probabilidad que van a tener ustedes de infectarse. Entonces, calculamos por la cantidad que consumen y sabemos el riesgo que tienen para esto. También, como se los he mencionado, también lo tenemos en las aguas de la calle. Claro, como es de esperarse. La horchata le encantan las bacterias. ¿Por qué? Porque el agua de Jamaica es muy ácida, muchachos. En cambio, el agua de horchata, pues azucarita y rico, ¿no? También hicimos los estudios en crema, también en quesos, particularmente este estudio, ¿sí? Donde los buscamos. En Tabasco, este fue un estudio realizado en Tabasco, pero quiero llegar a este punto porque ya tengo que acabar. Los patotipos de Escherichia coli diarrogénicos son multidrogoresistentes. No les sorprenda, muchachos, son una bacteria que está ahorita ahí muy contenta con ustedes, haciendo transferencia horizontal de genes, eso incluye todas las genes de resistencia, ¿sí? Y, por ejemplo, este estudio nos permitió en aquel entonces identificar que EPEC atípica estaba siendo recientemente introducida en nuestro país por sus características de poca drogoresistencia. Si se dan cuenta, es el único que tiene una poca multidrogoresistencia del 38%. Esta tabla me la mandaron ayer a las 2 de la mañana y se las quería mostrar. Este es el último estudio y los patrones de drogoresistencia que identificamos en los patotipos de Escherichia coli del estudio de biomarkers. Estos son los porcentajes. Llama la atención que ya tengamos resistencia a ceftriaxona, es decir, que nos dejan de antibióticos, ¿sí? Ampicilina nos sorprende en lo más mínimo, es decir, Genta, que ya no se usa. Esta es otra alternativa importantísima, muchachos, para tratamiento de diarrea cuando es necesario. No se tiene que dar antibiótico más que cuando es indispensable y está en riesgo la vida del niño. Miren, las resistencias que tenemos a trimetoprim y sulfametoxazol. Y aquí están las multidrogoresistencias que identificamos buscando estos patotipos. Entonces, ¿qué tiene como alternativa? Pues
Como Araceli me invitó a dar esta plática, tengo que hablarles de los productos, de los productos vegetales. Y esta es una tesis, otra vez en colaboración, que la hice un estudiante de Sinaloa. Rodolfo fue mi estudiante de doctorado, trabajó respuesta inmune en un modelo murino, y Rodolfo me dice, doctora, no nos sale nada. Probamos nuestros extractos de Echeverria y no sirven para nada. Y yo ya no sé qué voy a hacer porque es la tesis de doctorado de esta pobre criatura. Sandy venía por 3 meses a mi laboratorio. Se quedó 2 años y medio. Entonces, ¿por qué? Porque tuvimos que replantear, que eso es importante que ustedes lo hagan en la vida. No sale, no tienen la culpa ustedes, ni los que se están durmiendo ahorita. Lo importante es que yo tengo que replantearme cómo voy a evaluar. Entonces, las bacterias se dividen, estas E. coli, aproximadamente cada hora. Duplican, ¿sí? Entonces, yo lo que tengo que tener es algo que inhiba eso, pero no lo puedo evaluar como se evalúa drogoresistencia a las 24 horas. Who cares? ¿A quién le importa a las 24 horas? Yo lo que tengo que ver es disminuir la división celular desde mucho antes, ¿sí? Entonces, nosotros hicimos, y ella lo hizo, fue muy bonito, no había descrito hasta el momento los cultivos de los patotipos de Escherichia coli, en cultivo, evaluar las fases de crecimiento, pues por eso tardó 2 años la pobre criatura, y luego evaluó los extractos sobre los diferentes patotipos a diferentes momentos y determinó cómo estaban sus extractos de Echeverria. Esto da igual, pueden ser extractos de lo que ustedes gusten y manden. Pero yo estaba preocupada, yo soy hija de una fisióloga vegetal, conozco los metabolitos secundarios de las plantas y estos son extractos no puros, no tengo ni idea realmente qué es lo que está haciendo. ¿Yo cómo puedo vender esto? Bueno, pues entonces tengo que empezar con el extracto crudo y hacer toda la caracterización. Yo no soy química y entonces yo le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Pues esto no se ve mal, se inhibe, pero vamos a meterle ciencia dura y pura. Y entonces lo que hicimos es que en la UNAM habíamos conocido a alguien que medía estos niveles de oxígeno. Y ahora sabemos que eso te puede indicar si una bacteria muere por la presencia de un producto o si esta bacteria lo único que está haciendo es tener un efecto en donde la bacteria se va a dejar de multiplicar. Quitas eso y la bacteria se va a volver a multiplicar. Y esto va a ser siempre una relación de dosis-efecto, y entonces encontramos que sus extractos no tenían un efecto bactericida, pero sí tenían un efecto bacteriostático. Y esto era muy interesante por las horas a las que las evaluamos y pudimos darnos cuenta, esto no lo hace la gente. La gente les habla a ustedes a las 24 horas, ya nadie tiene idea qué pasó ni cuál fue la interacción. Entonces, este fue el trabajo con Sandy, con la colaboración con mi estudiante. Ahora Sandy está de regreso en Sinaloa, trabaja para la Universidad de Occidente, y gracias a este trabajo se pudo graduar de doctorado. Aquí están todas las conclusiones, y algo que yo le comentaba a Araceli, a lo mejor lo podemos usar, no necesariamente en los tratamientos, porque la otra cosa que ustedes tienen que evaluar, que es precisamente lo que estábamos platicando con Félix, es su efecto in vitro, por un lado, sobre células, porque si es tóxico sobre células, ¿a quién se lo voy a dar? ¿Quién se anima? ¿Verdad? Que eso fue lo que hicimos sobre células CACO. O también su efecto en la producción de citocinas. ¿Qué tal que yo te doy algo a ti, oral, y lo que hago es producir una bestialidad de citocinas? Y entonces interleucina 8, que tú escupes a un intestino y produce interleucina 8, pues fue la que fuimos a medir, además de otras citocinas, y nos dimos cuenta que sí induce la producción de citocina, pero que es fundamental, que esta estaba por debajo de los datos fisiológicos para tener el efecto quimioatractante. ¿Que se podrá usar? Pues habrá que hacer modelos animales para ver si se puede usar, pero ¿saben en qué sí se puede usar? Se puede usar para desinfectar su salsita, para desinfectar su lechuga, ¿sí me entienden? Echan el extracto, lo dejan un rato, es decir, podemos buscarle alternativas a nuestros extractos, ¿sí? No vamos a curar el cáncer, pero vamos a tener cosas más reales y realísticas para nosotros.
Por todo lo anterior, colaboramos con quien se deje en realidad. Y eso puede ser ustedes, con muchísimo gusto. Y finalmente, no solo nos trabajamos, sino también nos divertimos. Y estos son mis estudiantes, estos ya todos partieron, porque miren el año del Congreso, este es mi grupo, han pasado miles de estudiantes y seguro que aquí me faltan personas. Katia ha trabajado conmigo toda la vida, es mi auxiliar de investigación. Rodolfo es el que está ahora en Sinaloa y que es un estudiante. Jorge Serna es catedrático en Ciencias Biológicas y por él mismo es mi nivel 2. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Aquí tenemos un pequeño presente. Aquí voy a tomar fotos. Gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. ¿Tiene alguna pregunta para la doctora? Despiértense. Bueno, si no hay otra situación, pues vamos a ver si nos conecta el profesor que sigue. Muchas gracias a la doctora Teresa por su interesante plática.